Bien, buenos días, yo soy su profesor Álvarez Cristian. Esto es Introducción a la Hemodinámica. Bien, para todos aquellos que ya somos técnicos viejos, esta es una imagen que es muy común verla en los cursos que vamos a hacer. ¿Por qué es esto? Es una imagen del Principito, ¿sí? En realidad, en una de las frases, el Principito dice que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, en más de un curso o jornada que ustedes vayan a ir, van a encontrar esto que prácticamente nos identifica a los productores de vida e imagen, que es esta alegoría, ¿sí? Que habla del Principito como diciendo cómo nosotros trabajamos con algo que es invisible a los ojos. Entonces el Principito, esa es la alegoría, ¿no? Que lo esencial es invisible a los ojos. Bien, cuando nosotros habíamos comenzado una de las primeras clases, yo había hablado de lo que eran los componentes sanguíneos, también habíamos visto las células y habíamos visto algunos conceptos muy por encima porque esto era simplemente una introducción. Bien, conforme vayamos avanzando, es obvio que tengo que incluir más conocimientos, ¿sí? No se preocupen, no son muchísimos conocimientos, ¿sí? Yo les había dicho que una de las claves para hemodinamia era entender y conocer la definición de hemodinamia. ¿Por qué era esto? Porque aquella persona que conocía la definición de hemodinamia era más que probable que la materia la tenía aprobada. ¿Por qué era esto? Porque si prestamos atención en la definición de hemodinamia, está todo. Está toda la carrera, toda la parte de lo que era introducción a la hemodinamia, en un simple concepto, ¿sí? A tal punto de que una de las principales preguntas siempre es, o una de las primeras preguntas que se le hacen en un examen es, decime la definición de hemodinamia. ¿Por qué? Porque era obvio que si sabía eso, podía continuar porque estaba todo muy relacionado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos saber? Sí o sí, el concepto de hemodinamia. El concepto de hemodinamia lo vamos a ir agregando más cosas hasta que al final el concepto en sí forme todo lo que quiere decir, ¿sí? Por ahora simplemente lo vamos a ir nombrando y es importante que ustedes lo vayan recordando. Entonces, la definición de hemodinamia, en el principio vamos a tener los conceptos. Los conceptos son muy importantes, ¿sí? Si ustedes conocen los conceptos, ya es algo menos que tenemos para seguir, ¿sí? Después tenemos lo que es la angiografía. Entonces, la angiografía, ¿sí? Como dice su nombre, es la visualización de los vasos. La visualización de los vasos, la angiografía, se va a hacer a través de un catéter. Ese catéter va a ser específico. ¿Para qué? Acuérdense, vamos a volver un poquito para atrás, yo le había dicho que íbamos a hablar de el laboratorio de hemodinamia en cateterismo cardíaco. Quiere decir que simplemente vamos a trabajar en el laboratorio de hemodinamia con el cateterismo cardíaco. El laboratorio de hemodinamia es muy amplio la cantidad de cosas que puede hacer. Pero como es una introducción, a modo de introducción, lo más importante debería ser la parte del corazón. Entonces, el cateterismo cardíaco. La angiografía se hace a través de catéteres. Esos catéteres van a ser especiales. ¿Para qué? Tanto para la coronaria derecha como para la coronaria izquierda. Por la forma que tiene la coronaria izquierda, lo más probable es que ocupemos un catéter doble J. Y por la anatomía que posee la coronaria derecha, generalmente se ocupa un catéter Cobra. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de catéteres que se pueden utilizar o no. Eso es simplemente angiografía. Y angioplastia ya se hace a través de sondas. No solamente a través de sondas, sino a través de una malla o fuelle metálico, que es el stent. El stent, su función básica es la de abrir esa luz vascular y que se mantenga, porque si no tuviera ese fuelle, lo más probable es que vuelva a colapsar la pata. Bien, decía las definiciones porque la he enumerado, ¿sí? Vamos del 1 hasta el 6, de manera que ustedes más o menos le vaya quedando, ¿sí? Siempre vamos a tratar de ir ordenadamente, pero de a poquito ir en cada clase sumando un concepto más, de manera que la toma de conocimiento sea lo más lineal posible
y no tan estructurado, ¿sí? Sino que ustedes la puedan ir adquiriendo de a poquito. ¿Bien? Dice, primero es un procedimiento mínimamente invasivo, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué decimos que es un procedimiento mínimamente invasivo? Primero, porque lo realizamos a través de una pequeña incisión. ¿Dónde es esto? A través de la ingle en la arteria femoral. Más allá de que sea mínimamente invasivo, se hace en un ambiente completamente estéril, ¿sí? Es mínimamente invasivo, pero no por ello quiere decir que se lo pueda hacer en cualquier lugar. Solamente se lo puede hacer en la sala de hemodinámica, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Es un procedimiento mínimamente invasivo, ¿por qué? Porque se lo hace a través de una de las arterias, ¿sí? Es cierto que se puede ocupar también otra arteria, pero para la introducción nosotros vamos a estudiar esta vía de abordaje, ¿sí? La arteria femoral. Bien. Con una aguja especial que no tiene filo, que es el trocar, se procede a introducirse dentro de la luz de ese vaso, ¿sí? Se evita de esta manera tener que realizar una cirugía a corazón abierto. Acá hay que hacer un parate. Muchas veces, si esto se complica o si se ve que no se puede hacer el procedimiento o es imposible realizarlo en ese momento, el sector de hemodinamia tiene que estar contiguo a un quirófano. ¿Por qué es esto? Porque el equipo tiene que estar preparado para, si el paciente no sale bien, es muy probable que se le haga una cirugía a corazón abierto. Siempre que estemos hablando de cateterismo cardíaco, Bien. Y básicamente eso es lo que ustedes tienen que saber. Se lo realiza en un ambiente estéril, es mínimamente invasivo. ¿Por qué? Porque es a través de un catéter muy chiquitito, ¿sí? Y ¿qué era otra cosa aquí que nos quedaba? Y se evita de esta manera tener que realizarle una cirugía a corazón abierto. Bien, la segunda parte. Entonces, la primera era un procedimiento mínimamente invasivo que a través de sondas y catéteres podíamos visualizar algo. Pero necesitábamos un método. ¿Cuál era este método? El método de Seldinger. El método del doctor Sven Seldinger, ¿sí? El método de Seldinger básicamente consta de 5 o 6 pasos, depende de a qué literatura ustedes se refieren. Una vez que se ubica la arteria femoral, se procede a hacer abones. Abón con H, con H y B larga, no es el abón la cartilla que ustedes compran. Los abones son con una jeringa, lo que se hace es, una jeringa y una aguja, se hace un montón de pinchazos con silocaína alrededor de la zona. Quiere decir que se le va a hacer una anestesia local. Con un bisturí se corta un poco la piel de esa zona, ¿por qué? Porque la aguja que vamos a usar, el trocar, no tiene filo. Entonces, la primera parte del método es el trocar. A través del trocar, una vez que se ubica la arteria femoral, se procede a introducirse dentro de la luz arterial. Entonces el primer paso es el trocar. El segundo paso es a través de esa aguja, el trocar, se introduce algo que se llama alambre guía. Una vez que el alambre guía está colocado, se procede a retirar el trocar, quedando en su lugar el alambre guía. Y a través de ese alambre guía lo que se hace es se coloca un introductor. Un introductor básicamente lo que hace es, una vez que está adentro, ¿sí? Tiene una valvulita. Esa válvula simplemente permite que los líquidos entren, pero que nada salga. Como está colocado dentro de la luz arterial, la misma presión arterial hace que esa válvula esté cerrada, por lo tanto no esté liberando sangre, ¿sí? Una vez que el introductor está colocado, se retira el alambre guía y ya queda listo el introductor. ¿Para qué sirve esto? Porque a través del introductor es donde nosotros vamos a colocar los catéteres y la sonda. Esta era la otra parte, la vía de abordaje, sí, un procedimiento mínimamente invasivo que a través de un método, el método de Seldinger, y una vía de abordaje, acá está nuestra vía de abordaje. La vía de abordaje, para esta parte de la introducción de la hemodinamia, recuerden que existe otra vía de abordaje, pero nosotros vamos a estudiar esta, la arteria femoral. ¿Sí? Bien. Y esta es la parte importante. Entonces, es un procedimiento mínimamente invasivo que a través de un método y una vía de abordaje permite la toma de parámetros hemodinámicos. Ya habremos escuchado alguna vez lo que era parámetros hemodinámicos, pero yo en ningún caso me detuve a explicarles porque
consideraba que todavía no estábamos listos como para empezar esto, ¿sí? Entonces, los parámetros hemodinámicos son varios. Ustedes simplemente van a aprender 3 que son lo más básico que hay, ¿sí? El primer parámetro hemodinámico sería la presión. La presión podríamos entender como es la fuerza de la sangre que se produce contra las paredes arteriales. En realidad el concepto es muchísimo más extenso. Presión arterial es una fuerza de la sangre contra las paredes, ¿sí? Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias y eso provoca una presión que es la fuerza que ejerce. Eso se llama presión, ¿sí? Después de esto tenemos la tensión. La tensión es cómo reaccionan esas paredes ante esa fuerza. Por eso que siempre primero está presión y después tensión. Recuerden que las arterias son paredes gruesas y que tienen mucho músculo liso. Entonces, la primera es la fuerza que realiza la sangre cuando sale del ventrículo izquierdo. Y la segunda, la tensión, es cómo reaccionan las paredes de esa arteria con esa fuerza, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que es la resistencia, que la resistencia es la fuerza que se opone al pasaje de esa resistencia, ¿sí? Ya vamos a ver después que la resistencia tiene varias divisiones o que hay otros factores que también involucran a la resistencia, ¿sí? Y 5, entonces, procedimiento mínimamente invasivo que a través de una vía de abordaje y un método podemos tomar parámetros hemodinámicos y también podemos visualizar las estructuras arteriales. Las estructuras arteriales, en este caso los vasos sanguíneos, ¿sí?, van a ser estudiados por angiografía. Entonces, angio quiere decir, angio es vaso y grafía es imagen. Es una visualización de los vasos a través de un medio de contraste. El medio de contraste va a ser un medio de contraste yodado, generalmente hidrosoluble, pero que tiene una característica, es no iónico y isoosmolar. No iónico quiere decir que no tiene carga eléctrica al ingresar, no se disocian cargas eléctricas, ¿sí? Y aparte es isoosmolar. Iso quiere decir igual y osmolaridad de la sangre. La osmolaridad de la sangre ustedes saben que es de 300 miliosmoles. Entonces, como es isoosmolar, tiene la misma osmolaridad de la sangre. Primero, era no iónico, no se disocian cargas eléctricas, y aparte es isoosmolar, tiene la misma osmolaridad de la sangre. A través de estos elementos nosotros hacemos la angiografía. Y recuerden en este punto que la angiografía se realiza a través de catéteres. Son básicamente varios catéteres, pero tenemos dos coronarios, la derecha y la izquierda. Entonces, esos catéteres que vamos a ocupar se tienen que adecuar a la anatomía de esa estructura, ¿sí? Y la angioplastia, angio de vuelta viene de vaso y plastia, reparar. Esto, cuando hacemos una angioplastia estamos hablando de el uso de sondas. Acá ya hablamos de sondas. Y si estamos hablando de sondas, tenemos que evidentemente hablar del stent. El stent es una fuelle o una malla metálica. Su característica sería que no es magnético, ¿sí? No es ferromagnético. ¿Por qué es esto? Imagínense que a un paciente se le coloquen varios stents e ingresen lo que es resonancia magnética nuclear bajo ese terrible campo magnético. No es que va a salir disparado, es muy probable que se mueva esa localización. Imagínense que está dentro de un vaso y que se separe o se mueva y se vaya a cualquier lado. Simplemente por eso es que tiene que ser no ferromagnético, ¿sí? Eso era básicamente los conceptos que teníamos para la definición de hemodinámica. Bien, como estamos ya prácticamente, creo que en la cuarta, quinta presentación de lo que sería hemodinamia, después abajo del video yo les voy a dejar mi dirección de correo y me gustaría que ustedes me escriban si algo no lo entendieron, si algo no lo comprendieron, si quedó algo en el tintero o si tienen alguna duda, lo que fuera, me gustaría que me lo comenten a partir de ahí, ¿sí? Ya estamos un poquito más avanzados, entonces creo que ya es momento sí de empezar a sacarnos esas dudas.
Bien, esta es la parte de la alegoría, ¿sí? Simplemente que estamos todos muy estructurados, estamos hablando de lo que es hemodinamia. Entonces, para salir un poquitito de eso, le puse esta linda imagen que es un perrito mirando hacia el horizonte y no se ofendan, pero no es que le tomen a ustedes como un perrito, simplemente como que a veces están perdidos mirando el horizonte, ¿sí? Están pensando, ¿qué es lo que voy a hacer cuando salgo? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Hasta hacia dónde voy? Bueno, había un poema, una frase creo que era que decía, no existe el pasado y el futuro es incierto, entonces vivan el presente, algo así era, no me acuerdo muy bien porque ya estoy un poquito más viejo, pero básicamente es lo que trata de decir este slide, ¿sí? Dice, si me pierdo mirando al pasado, nunca progreso. Dice, si estoy siempre mirando al futuro, prácticamente no sé ni a dónde voy. Entonces, si me pongo metas ahora en mi presente, puedo mirar con añoranza al pasado y con esperanza al futuro. Quiere decir que en realidad el presente es lo importante, ¿sí? Si me pongo a mirar el pasado, qué es lo que hice mal, qué es lo que hice bien, eso simplemente son recuerdos, ustedes no pueden volver al pasado. Si estoy mirando hacia el futuro, me imagino como un profesional trabajando, teniendo una casa, eso es algo, una añoranza. Entonces, depende de ustedes que se fijen ahora metas en el presente, porque es ahora donde ustedes están viviendo, en el presente. ¿Sí? Bien, volvemos de vuelta a lo que es hemodinámica, ¿sí? Parámetros hemodinámicos. Habíamos hablado de parámetros hemodinámicos que son básicos. Teníamos la presión, la tensión, la resistencia y acá aparece uno nuevo, gasto cardíaco. No se preocupen, todavía no lo voy a nombrar porque es un concepto que todavía no lo podemos tocar. Tengo que explicarle otras cosas como caudal y flujo para poder pasar a gasto cardíaco. No se asuste, son conceptos. Cuando ustedes lo vean van a ver que es sencillo, no es nada difícil, ¿sí? Simplemente que les aviso que hay un parámetro más que es bastante importante. La presión, ya saben lo que es la fuerza que ejerce, ¿sí? La sangre. La tensión es cómo reaccionan a esas paredes ante esta presión. Y la resistencia es la fuerza que se opone a ella. Y gasto cardíaco ya lo veremos un poquitito más adelante. Esto era simplemente hacer un modo visual, digamos, ¿sí? La tensión acá está representando dos personas que están tirando, ¿sí? La tensión es cómo reaccionan las paredes ante esa fuerza. Por eso es que están estirando, ¿sí? La presión es la fuerza que ejerce, ¿sí? La sangre contra las arterias. Por eso acá están estas dos personas chiquititas y ven que está la manguera. Es la presión, es mucha la fuerza. Y esto queda como a manera de una mini pregunta, una mini encuesta para ustedes, ¿sí? Dice, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias. La segunda dice cómo reaccionan las paredes ante esta fuerza. La tercera dice la resistencia que ofrecen las paredes. La cuarta dice todas las anteriores son correctas. Y la última, ninguna es correcta. Es simplemente a modo de que pausen un poquitito y se pongan a pensar, o que lo retrocedan y se fijen. Es un método que se ocupa para reforzar por ahí un poquitito los conceptos que yo les estoy diciendo. Y esta es la parte de la resistencia. Le coloqué al muchacho haciendo fuerza para que ustedes entiendan. En esta parte sí nos quedamos un poquitito porque la resistencia depende de otros componentes, ¿sí? Si bien es cierto que la resistencia, la dificultad que opone un vaso al paso de la sangre, esa resistencia va a estar dada por tres elementos. Primero, el calibre de su vaso. Segundo, su longitud. Y tercero, la viscosidad de la sangre, que esta es la parte, aunque usted no lo crea, no menos importante. La primera, el calibre del vaso. Acuérdense que cuando hablábamos al principio, las arterias eran estructuras muy fuertes y que tenían mucho músculo liso, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, va a depender el calibre de su vaso. Cuando la arteria haga una vasodilatación, cuando se abre, su resistencia va a ser menor. En cambio, cuando haga una vasoconstricción, su resistencia va a estar aumentada, ¿sí? Según su longitud, cuando la longitud es pequeña, la resistencia es mayor. Cuando su longitud es mayor, la resistencia va a aumentar. Y en esta parte de la viscosidad de la sangre, vamos atrás a lo que eran las células sanguíneas. Recuerdan que teníamos los eritrocitos. Cuando aumentan mucho los eritrocitos, como hay algunas patologías en las que aumenta la viscosidad de la sangre, esto hace que
aumente la presión, la resistencia, perdón, de ese elemento vascular. Entonces, no solamente vamos a tener estructuras vasculares y otros elementos, sino también a este le sumamos que, según la viscosidad de la sangre por las células que nosotros tenemos, cuando aumentan mucho, aumenta esa viscosidad y aumenta muchísimo la resistencia de esas paredes. Acuérdense que la hemodinamia es el estudio de la circulación sanguínea, de la dinámica sanguínea dentro de esos vasos. Entonces, este concepto era muy importante. La resistencia, más allá de su concepto básico, ¿sí?, que es la fuerza que opone el vaso a su pasaje, está dado por esos tres elementos: el calibre, la longitud y la viscosidad. ¿Sí? Bien. Y esta parte, de vuelta, volvemos a la alegoría del profesor, ¿sí?, dice: es el deber de todo profesor hacer que sus estudiantes se sientan como niños. ¿Sí? Por eso la imagen de los dos querubines. Dice: al llevarlo a nuevos lugares, nuevos conocimientos y sentirse siempre acompañado. ¿Sí? No leo la última parte. Dice: y el deber del alumno de aprender todavía más allá y alguna vez volverse profesor de la vida. ¿Sí? Perdón porque el profesor no ve muy bien, pero ¿qué quiere decir esto? Van a ver que está relacionado con el tema que viene. Es mi deber, chicos, llevarlo a lugares que ustedes no conocen. A través mío, ustedes van a ir a lugares que nunca han estado, ¿sí? A través de otro profesor, él los lleva a otros lugares que ustedes jamás han estado, jamás han visto esos equipos. Entonces es nuestra obligación llevarlo a esos lugares. ¿Para qué? Para que ustedes, si nosotros somos buenos profesores, en algún momento, ustedes, si se siguen entrenando, es muy probable que lo sean. Un profesor no quiere decir el profesor que se para y da clases. Un profesor muchas veces es ese compañero que uno te lo tiene al lado y te explica las cosas de una manera increíblemente fácil. Entonces, no hay una receta fácil para ser profesor. Uno siempre tiene que estar leyendo. Nosotros antes de empezar una clase la leemos. Entonces su obligación es la de leer e interesarse por esta materia. ¿Sí? ¿Para qué? No se van a volver profesores de la noche a la mañana, pero es muy probable que si acumulan conocimientos, se vuelvan profesores de la vida. ¿Sí? Bien, acá viene lo importante. La plaza de Tiananmen, ¿sí? Ustedes no se acordarán porque eran muy chiquititos, pero allá por el 99, el 89 era una imagen emblemática para nosotros, porque había muchos disturbios, muchas cosas en el mundo, y esto nos llamó muchísimo la atención. En realidad la pregunta sería: ¿hasta dónde estarían dispuestos ustedes a llegar por sus ideales? ¿Qué tiene que ver esto con la hemodinamia? Se dirán todo, todo. En realidad tiene más que ver con la hemodinamia que con la historia de la hemodinamia, ¿sí? Entonces, en la plaza de Tiananmen, lo que pasó fue que un estudiante, ellos se habían manifestado porque querían un boleto estudiantil, aunque ustedes no crean. Se van a esta plaza, se produce un amotinamiento. Ustedes saben que en China no es un gobierno democrático, digamos. Entonces, muchos estudiantes se acercan cuando ven que el gobierno de turno de ahí de China ordena a la fuerza militar que tome la plaza de Tiananmen porque era una vergüenza. Entonces, una sola persona, un solo hombre, se para delante de un tanque. Ustedes imagínense ahora, pónganse en ese lugar. ¿Ustedes se pararían adelante de un tanque? Bueno, este hombre lo hizo, ¿sí? Y aunque ustedes lo crean, un solo hombre pudo hacer la diferencia. Hizo que se detengan los tanques, hizo que los tanques tengan que desviarlo. Fíjense el valor que tuvo esa persona, ¿sí? Desgraciadamente no hay una historia escrita de qué fue lo que le sucedió a esta persona, pero creo que era importante darle esta introducción para que ustedes entiendan a qué íbamos, digamos, qué tiene que ver esta persona que defiende sus ideales ante un tanque, ¿sí? Y acá lo tenemos a Miguel de Servet. Miguel de Servet, ¿sí? También llamado Miguel de Villanueva, ¿sí? Así lo decían. Él en realidad fue un científico, y su único pecado, ¿cuál fue? Su único pecado fue meterse con la iglesia, en una época que se llamaba época oscura, el oscurantismo. Entonces en esa época, si uno pensaba diferente o tenía unas ideas diferentes, es muy probable que fuera torturado o que tuviera otra vida, ¿sí? En realidad él había fundamentado, creo que, temas de observación y experimentación. Decía que esa era la única fuente, ¿sí?
Y el problema fue que él había participado en una reforma protestante que se había dado y que estaba en contra de la Trinidad, ¿sí? Él básicamente era un protestante. El único crimen que tiene Miguel de Servet es decir que la sangre debía ser un circuito cerrado y movido por algún elemento. Acuérdense que la anatomía en esa época no era increíblemente grande. Uno de los primeros filósofos no me acuerdo, creo que fue Hipócrates, él decía que la sangre nacía en el hígado y se perdía. O sea, la sangre era algo inmortal, ¿sí? Entonces Miguel de Servet viene a ponerse contra todo eso. Imagínense en esa época un hombre que empieza a publicar libros. Encima es como que iba contra algo que ya estaba estipulado así. Entonces todas esas ideas nuevas estaban mal vistas y tenía la suerte de que también participó en esas cosas. ¿Por qué dice eso? Dice, oh Cristo, Hijo de Sereno, el hacha, porque en realidad hay una persona que siempre lo persiguió, que era un inquisidor, que bueno, en realidad se llamaba Calvino o algo así. Calvino lo odiaba a este hombre. Él se escapa, pero sigue publicando sus obras. Pero este hombre después va a una plaza en la que está Calvino dando una de sus charlas, digamos, y una persona lo identifica a él. Entonces ahí lo detienen. ¿Cuál es el castigo para Miguel de Servet? El castigo para Miguel de Servet fue morir en la hoguera, morir quemado por sus propios libros, ¿sí? Y de ahí venía esa alegoría de hasta dónde estarían dispuestos ustedes a llegar a sus ideales, ¿sí? Este hombre, fíjense lo dispuesto que estuvo a demostrar la circulación sanguínea, que a tal punto que él ya había publicado libros, no tenía necesidad de ir a esa plaza, a entregarse a Calvino prácticamente, porque Calvino estaba chocho. Bueno, gracias a lo que él hizo, después hubo otras reformas y se fue mejorando, pero lo tuvo que pagar con su vida, ¿sí? O sea que tampoco fue muy bueno. Bien, muchísimo más tiempo adelante viene este señor, Sir William Harvey, que a él le debemos la fisiología sanguínea. Este señor fue un poquitito más inteligente porque él se casa con una noble. Entonces de a poquito él va llegando a ser uno de los médicos de la corte. De esa manera los experimentos que él hacía es como que si viene de parte del rey, ya hay que tener más cuidado, ¿sí? Entonces él en realidad toma los escritos que había dejado a Miguel de Servet y los incorpora a su investigación, ¿sí? Muchísimo más tiempo después. Después él publica un libro, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero es muy criticado, porque fíjense que uno está saliendo de los estándares normales, está hablando de la circulación sanguínea. A él le debemos nosotros decir que él es el padre de la circulación sanguínea. Él habla de un corazón como una bomba, habla de un circuito mayor y un circuito menor, habla de un fluido de la sangre que no es que desaparece. Fíjense en la importancia que tenía este hombre para nosotros, ¿sí? Él también en ese tiempo, no es que fue muy bien visto, pero recuerden que él tenía la venia del rey, entonces uno no podía decir nada. Igual, hay que destacar que la manera en que él llega a ese descubrimiento científico no es tampoco tan bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ataba a los perros y los vivisecinaba vivos. Entonces, bueno, es un poquitito de historia que hace al todo, ¿sí? A veces uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, un poquitito de historia no hace mal. Sepan que existió un señor que era Miguel de Servet, que fue el que descubrió, después murió en la hoguera, él hablaba de la circulación sanguínea. 200 años después nace este señor, Sir William Harvey, retoma la investigación de él, es un poquito más inteligente, ¿sí? Logra entrar en la corte y publica estos libros que hasta el día de hoy son los fundamentos básicamente de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Bien, y el estudio del corazón involucra el conocimiento de los órganos y suministrar su líquido vital, ¿sí? Porque es esto, nosotros si no conocemos el corazón, si no conocemos la circulación sanguínea, si no sabemos que hay una circulación mayor y una circulación menor, tampoco vamos a entender jamás lo que es la hemodinamia. Desgraciadamente, la anatomía va a estar en nuestra vida todo nuestro tiempo.
ya sea ejerciendo angiografía, ejerciendo tomografía, ejerciendo resonancia, la anatomía nos domina. Entonces, dentro de esta introducción, ustedes desgraciadamente van a tener que aprender lo que es la anatomía del corazón. Es una anatomía muy básica, obviamente, ¿sí? Pero tenemos que saber que hay una circulación mayor y una circulación menor. Y un corazón que va a tener sus estructuras diferentes. También sería importante saberlo, ¿sí? Entonces, a modo de repaso muy rápido, porque ya lo habíamos hablado, ¿sí? Podemos decir que tenemos dos tipos de circulación. Una mayor o sistémica, ¿por qué? Porque baña todos los órganos o sistemas, ¿sí? Esa es la que lleva la sangre oxigenada. Y después tenemos una circulación menor o pulmonar. ¿Por qué menor? Porque va del corazón hacia el pulmón, se oxigena, toma ese anhídrido carbónico y vuelve a través de venas pulmonares de vuelta al lado izquierdo, donde va a volver a hacer la circulación sistémica, ¿sí? Esto es lo que habíamos hablado de arterias, arteriolas, después habíamos visto que están los capilares, después de los capilares vienen las vénulas y después las venas, ¿sí? Esto traten de recordarlo porque son conocimientos muy básicos. No lo vamos a volver a retocar porque todavía no vemos corazón, eso lo vemos un poquitito más adelante cuando empecemos con el cateterismo cardíaco. Pero recuerden estas estructuras, por favor, ¿sí? Bien, y acá está nuestro padre, vendría a ser de la hemodinamia, que es el doctor Seldinger. El doctor Sven Seldinger, fue el que desarrolló esa técnica, la técnica de método Seldinger, que no solamente se ocupa para el cateterismo cardíaco, sino se ocupa para otro tipo de intervención. Recuerden que son 5 o 6 pasos, y una vez que recuerden esos 5 o 6 pasos, el método de Seldinger es universal. Ahora habrán visto que como la historia también nos relaciona a nosotros. Primero con Miguel de Servet, después con Sir William Harvey y finalmente con el doctor Sven Seldinger. Vieron cómo todo está relacionado con todo, ¿sí? Bien, finalmente esta imagen, que es muy linda, y dice, la muerte no es un enemigo, señores. Si vamos a combatirla contra algún enemigo, hagámoslo contra la indiferencia, que es la peor de todas, ¿sí? Es una película muy linda que era Patch Adams, y ya que nosotros vamos a trabajar en salud, creo que es un don que nosotros no podemos dejar, una virtud, perdón, que no podemos dejar de verla, ¿sí? En realidad nosotros vamos a estar expuestos en algún momento de nuestra vida a ver a una persona que llega al final de sus vidas. Vamos a ver lo mejor de la vida, que es el nacimiento, porque también vamos a la neonatología. Vamos a asistir a esa primera parte y también desgraciadamente vamos a asistir al final de una vida. Entonces muchas veces es importante hacer que dentro de lo poquito o mucho que nosotros vayamos a estar, entender a esa mamá que por ahí tiene a su bebé que está enfermito, y también asistir y comprender a los familiares de esa persona que ya está dejando estos días, ¿sí? Simplemente como haciendo una alegoría, que ustedes están aprendiendo algo, pero no está de más decirles que esto es también algo que incluye a su aprendizaje, ¿sí? Nunca dejar de ser humano. Nunca dejar de ser humano, porque es algo muy importante. Si pierden la humanidad, señores, cualquier disciplina es mala. Si la humanidad tiene que estar siempre presente en todos nosotros. Bien, y finalmente, en nuestra próxima clase, la del día martes, lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo está conformado un servicio hemodinámico, ¿sí? Vamos a ver cómo está conformado, cuáles son sus partes, y vamos a seguir avanzando en todo lo que podamos en hemodinámica.